Listo, ya estoy empezando a grabar la clase. Nuevamente a todos, muy buenos días. Muchas gracias. Ya también se acaba de conectar ahorita Alberto y ya también está conectando Rosy. Ok, esperemos que ya también se puedan conectar sin problema. Y les comparto la pantalla para que podamos iniciar. Listo, pues muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Y pues para darle seguimiento a lo que estábamos viendo la última sesión, ya para que se preparen para su examen, ya están preparados. Es la siguiente semana, ¿no? Súper rápido que se va el tiempo. Bueno, a mí se me ha ido muy rápido, no sé ustedes. ¿Otra vez exámenes? Exactamente, la siguiente semana. Ok. Es su primer examen. Bueno, lo importante es que tengan muy claros los temas que hemos visto hasta ahorita en cuanto a estadística. No se preocupen, no viene tan complicado como pareciera un examen de este tipo. Pero bueno, si tienen dudas, por favor, externenlas. Hoy es importante que podamos revisar pues los temas que van a ver en su examen y también que ustedes tengan claridad de toda esta información. ¿De acuerdo? Si alguien no ha podido entrar a las clases anteriores, pues, por favor revise el material que tenemos aquí de la unidad 1, manejo de datos, es lo que va a venir en su examen. Y también para que si tienen dudas, por favor me hagan saber por WhatsApp de manera individual cuáles son y se las pueda aclarar, ¿vale? La verdad es que la información que tenemos ahí está muy sencilla y también viendo las clases grabadas, se les puede dar mucha facilidad para entender todo. Pero si no, así lo podemos trabajar. ¿Ok? Muy bien. Nos quedamos la semana pasada estábamos viendo los últimos temas vimos cuáles son las definiciones que tenemos aquí de estadística. Cada uno de ustedes también incluso hizo esta parte para definir de manera personal cómo entiende la estadística. Vimos sus objetivos que tiene la estadística y cómo se divide. De hecho, vimos dos ejemplos también, ¿no? La parte de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hasta ahí fue donde estuvimos viendo. También revisamos un poquito los ejemplos de a qué nos referimos con muestra y población. Y pues básicamente, a ver, recordando un poquito, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre muestra y población? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es la población y qué es la muestra? La población es el total y la muestra es un porcentaje. Y Ok, hay distintas clasificaciones de muestra, dependiendo lo que tú vayas a la información a analizar, es como lo defines. ok, muchas gracias, Eli. A ver si alguien más quiere también participar de lo que dijo Eli en cuanto a la diferencia entre población y muestra. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se utiliza? ¿Cuándo podemos utilizar una o cuándo podemos utilizar la otra? A ver, los demás. Por ejemplo, cuando estamos en una institución de salud, la población sería todas las personas que van a la clínica, un ejemplo, y la muestra solamente es las personas a las que se les hace el laboratorio en análisis clínico, pues, en laboratorio. Ok, específicamente lo Específicamente, que no sé, a quiero recabar unos de información, 100. ¿no? Ajá, De así acuerdo, es. muy bien, es correcto. Es como, por ejemplo, también los estudiantes de CETEC, ¿no? Todos los estudiantes del CETEC, Esa es ejemplo, la que fueran, población y la muestra sería a lo mejor sacar el resultado de nosotros. es correcto, nada más de Sí, ustedes. Ah, éxito. listo, muy bien. ¿Y por qué hacemos esto? Muchas gracias, Gustavo. Eh, por Una qué a veces pregunta, ¿la muestra debe llevar, no sé, la muestra debe llevar un número determinado o porcentaje determinado? ¿O puede ser también así como general tipo población, así como el ejemplo que le di? de la muestra, lo recomendable es que sea del 5 al 10% del total de la población, para que tengas un resultado lo más acertado posible. Ok, ya. Del 5 al Bien. 10% del total de la población. Es decir, si fueran, no sé, 100 personas, pues por lo menos de esas 100, 10 personas tienes que tomar como muestra, Ok, ¿no? excelente. Por lo menos. Y ya entre más incremente, pues así vas tomando la referencia. Eso
es lo recomendable en la estadística para que tengas un resultado lo más acertado posible. Pero ¿por qué hacer esto? A ver, ¿alguien recuerda por qué tomar una muestra en lugar de toda la población? Imaginemos que queremos pues tomar la información referente a quién es tu preferido en cuestión de partido político para la siguiente candidatura, ¿no? De la presidencia. Y quiénes específica, la población, ¿quiénes serían en este caso? ¿A quiénes tendríamos que entrevistar, por ejemplo, para tener su información? ¿Cuál sería nuestra población? Los mayores de 18 años. Es correcto, los que sean mayores de 18 años que puedan votar, ¿cierto? Y entonces, ese es el total. ¿Cuántas personas creen que somos? Bueno, en primer lugar. ¿Cuántos mexicanos somos actualmente? Pucha, millones, ¿no? Sí, ¿no? Déjame lo Somos, checo. es Unos correcto, somos más 25 de... millones ¿Mande? de habitantes. Somos varios millones de habitantes, es correcto. Pero Unos de ahí 25 millones de habitantes. todavía sacas la población de esta edad, ¿no? De los que sean mayores de edad. Igual siguen Ok, siendo todavía millones. tengo el número. Hasta el 2020 somos 126 millones 14 mil 24 personas. Ahí está, somos más de 120 millones de mexicanos, ¿no? Pero de ahí todavía sacas la población de los que son mayores de 18 años, también hablamos todavía de miles, ¿no? De millones incluso. Imagínate que tuvieras que entrevistar a todos para sacar referencia de quién es el favorito para todos estos mexicanos. Es mucho, ¿no? Entonces lo que se hace es sacar una muestra, un 10% de total de población, para tener una encuesta rápida, ¿no? Y saber exactamente como quién es el favorito. ¿Qué es lo que normalmente han visto ustedes en televisión? No sé si se han dado cuenta de eso, de cómo van las encuestas hasta ahorita, ¿no? Una encuesta de salida rápida para saber quién es el favorito. Lo hacen por medio de una muestra para tener... ¿Pero por qué lo hacemos así? Y no a toda la población que vaya a votar. Para que sea más rápida vaya, se tenga más rápido la respuesta, ¿no? Es correcto. Cuando necesitamos muy rápido la respuesta, no podemos analizar a toda la población, es demasiada información. Entonces, por eso tomamos la muestra, ¿vale? Y es por eso que tenemos estos dos conceptos. La población es un dato muy, muy certero, porque pues es a todo lo que yo quiero, de lo que yo quiero analizar, y la muestra es una parte de la población. Pero por eso les decía, del 5 al 10% es lo más recomendable analizar dentro del total de la población. Eso es lo recomendable en temas de muestra. ¿De acuerdo? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, profe. Eso es lo que hemos Ninguna. estado viendo del tema de estadística hasta ahorita. También les dejé una clase grabada para que pudieran ver ahí como los ejemplos más sencillos en cuanto a lo que acabamos de platicar ahorita, ¿no? Población y muestra. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema 1.4, que tiene que ver con cuadros estadísticos. Estas herramientas de los cuadros estadísticos son muy utilizados pues en muchos temas. ¿Y para qué sirven? Vamos a irlo viendo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Todo? Sí. Sí. Ok. De manera general, voy a poner aquí mi apunte. Ahí está. De manera general, los cuadros estadísticos son simplificación de datos en un cuadro para que rápidamente podamos revisarlos y analizarlos. La estructura de estos cuadros tiene la siguiente forma. En la parte superior, menciona, tenemos qué número de cuadro es y cómo se llama este cuadro. ¿Qué información voy a ver ahí? Entonces le ponemos un título. En la parte central vamos a tener, por ejemplo, una columna que se llama la columna matriz, en donde tendremos, por ejemplo, un encabezado que va a distinguir este dato y las filas pues, de información que vamos a tener acá. Del lado derecho es el cuerpo del cuadro, tenemos un encabezado de columna y tenemos las unidades o medidas, ¿no? Puede ser porcentajes, montos, cantidades, ¿no? Dependiendo a qué nos estemos refiriendo. Si estamos hablando de dinero, puede ser ahí en montos, ¿no? O puede ser en tema de cantidad, número, o en porcentaje.
¿vale? Y en pie de cuadro, hasta abajo, es al pie, ponemos ahí alguna nota o alguna referencia de dónde se sacó la información, ¿no? ¿Cuál es la fuente? La ponemos, ¿vale? Normalmente siempre cuando se hacen estudios de estadística, análisis de estadísticas, de datos, siempre debe de ir de esta manera la explicación, ¿vale? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos unos ejemplos de cuadros como los cuadros generales o de referencia. ¿A qué nos referimos con este tipo de cuadros? ¿Me ayudas a leerlos, Cristina? Ya que tienes tu micrófono abierto. ¿A qué nos referimos con estos cuadros? ¿Me escuchas, Cristina? Sí, sí, escucho, profesor. Cuadros generales o de referencia. Los cuadros generales o de referencia presentan gran cantidad de datos a un nivel muy desagregado. Las instituciones productoras de datos los prefieren para difundir sus datos porque proporcionan mucho detalle. De esta forma se logra satisfacer la mayor parte de las necesidades de información de los usuarios. Son muy usados para la difusión de datos de censos y encuestas. Ejemplo, en este tipo de cuadros son las tabulaciones censales que se ponen a disposición de los usuarios. Se llaman generales porque presentan mucha información, pero también sirven de referencia para diversas investigaciones. Muchas gracias, Cristina. Por favor, recuerden, ayúdenme a poner en mute su micrófono, para que no se hay interferencia en nuestra comunicación. Ya ponen en mute de Cristina. Ya si quieren abrir su micrófono, lo pueden abrir. Pongo mute. Listo. Ok. Pues básicamente aquí hay un ejemplo de a qué nos referimos con cuadros generales o de referencia. Y está con la misma estructura que vimos arriba. Tiene un título. Aquí habla acerca de un censo de población. Y aquí hablamos de Costa Rica, ¿no? Ese es el país. Y te dice población total por sexo, según provincia de residencia. Y la fecha, ¿no? De cuándo se hizo este censo. Del lado izquierdo te dice, por ejemplo, el total del país, ¿no? Y pues por estado o por como le llaman ahí, provincia de residencia, ¿no? Como si aquí fueran los estados, por ejemplo, ¿no? Te pone una segunda columna el total del país y el total por cada provincia. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿No? Y te pone también una referencia en cuestión de cuántos hombres son, ¿no? Del total de población. Y bueno, te pone aquí también una referencia acerca de dónde se sacó esta fuente, de cuál es la fuente de información. Y aquí te pone, ¿no? Que es allá en Costa Rica tienen un instituto que se llama Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿no? Como aquí lo podemos tener también el INEGI. Dice cálculo de población al 1 de enero del 2006. O sea, aquí te dice exactamente la fuente y, pues bueno, básicamente qué información vemos de este lado. Hay otros cuadros, ¿no? Bueno, de este cuadro no sé si ustedes tengan alguna duda. Normalmente el INEGI, por ejemplo, utiliza muchos cuadros de este tipo para cierta información, ¿no? Que queramos buscar ahí. Porque recuerden que el INEGI es de donde podemos obtener mayor información, como los censos, por ejemplo, que se hacen, o para poder identificar, por ejemplo, si somos una empresa y queremos conocer exactamente qué población hay en cierto estado, también lo tenemos así muy, muy específico. Y se maneja en tablas de este tipo. ¿Por qué creen? Y no te lo ponga así en una redacción, en un texto como, no sé. Para que sean más fáciles de comprender de leer, ¿no? Así es. Nos permite, si se dan cuenta, es muy sencillo leer la información, saber de qué tipo de información estoy hablando y los datos que yo realmente requiero. Y normalmente siempre les decía, tú vas a ver aquí o cantidades, montos, o sea, dinero puede ser en pesos, puede ser en dólares, pueden ser en euros o en el tipo de moneda que sea, o pueden ser porcentajes, ¿vale?
y de una manera muy sencilla puedo identificar esos datos y analizarlos más rápidamente, de una manera ordenada. Entonces, para eso sirven ese es el tipo de cuadro primero, el que tenemos de cuadros generales o de referencia, así se llama. Tenemos otro tipo de cuadros que se llaman específicos o de resumen. Vamos a leerlo, por favor. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Ahora vamos con Alberto. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, es que ando manejando, profe. No te preocupes. Si no, mejor no te preocupes. No te distraigas. No vayas a tener un accidente. Si no, vamos con Carla. Adelante, Carla, te escuchamos. Me dices que te gusta más que dijéramos Elisa, ¿no? Cuadros Cuadros específicos o de resumen. específicos o de resumen. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Estos Sí. cuadros son más pequeños que los de referencia. En ellos solo se incluyen los datos que interesa destacar. Son muy usados por los investigadores para presentar y analizar los resultados de sus estudios. Son cuadros más elaborados, en el sentido que pueden contener información adicional como porcentajes, tasas, promedios o razones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te gusta más que digamos, Carla o Elisa? Elisa, está bien, profe. Ok, gracias, Elisa. Bien, este es No, otro ejemplo. Este es otro ejemplo de otro tipo de cuadro. Se ve hasta, aunque te dice aquí que está un poco más, ¿cómo decirlo? Práctico, se ve más información. Pero aquí está muy, muy específico, por eso se llama así, ¿no? Dice cuadros específicos. Te habla exactamente de datos en particular. Y aquí te dice, ¿no? Por ejemplo, te está hablando de la alta edad media, baja edad media y cómo se podía percibir el tema económico en cuestión de sociedad, política y cultura, ¿sale? En estas etapas de la vida. En la edad media y en la edad media baja y en la edad media alta, ¿no? Y viene aquí un pequeño resumen de cada una de estas etapas. Siendo mucho más específico en ciertos datos, ¿no? Aquí no viene con números, porcentajes, promedios, sino que viene más bien descriptivo, ¿no? Pero ya de cosas muy específicas. Por ejemplo, dice alta edad media en economía, agrícola ganadera, de subsistencia, con elaboración de manufacturas caseras. Y en la baja te dice resurgen las ciudades y se convierten en nuevos centros económicos, aumenta la producción agrícola y ganadera, se cultivan nuevas tierras y se revitaliza el comercio a larga distancia. Entonces te hace como mucho más específica la información, pero bueno, estos no son tan comunes como las de aquí arriba, porque aunque son generales y tienen mucha información, de una manera muy simple te pueden dar a conocer estos datos, ¿no? Pero bueno, son los tipos de cuadro más conocidos que hay y que, bueno, que puedes utilizar para poder hacer referencia a información, ¿sale? Normalmente el que ustedes seguro han visto son estos. Estos son los que más han visto. Y estos los ocupan mucho los investigadores para poder hacer referencia o ustedes cuando exponen algún tema, ¿no? Y que hablan específicamente de algo. Esos son los que pueden utilizar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Ninguna. Ok, listo. Pues bueno, esas son herramientas que te proporciona la estadística para que puedas pues presentar información. Y tenemos otras herramientas. Vamos al siguiente tema, el 1.5. Tenemos algo que se le conocen como los histogramas y también tenemos la parte de los polígonos de frecuencias. ¿Ok? Al principio cuando les preguntaba, a ver, ¿a qué te hace referencia la estadística? Y muchos decían, ¿no? Pues a hacer gráficas, a representar, ¿no? Con datos, etcétera. Pues precisamente a eso nos referimos, ¿ok? Son herramientas que tiene la estadística que te ayudan a simplificar el cómo utilizar la información que recolectamos o que tenemos a la mano. Vamos a ver ahorita cómo funcionan estas dos herramientas. Y empezamos con los histogramas. Vamos a ver ahora con Alejandro. ¿Me ayudas a leer, por favor, qué es un histograma? Profe, dice histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras.
teniendo en cuenta que la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Un histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable en estudio. ¿Sigo? Muchas gracias, Alejandro. El histograma es una herramienta, es una representación gráfica, y es una herramienta de la estadística que te permite hacer mucho más fácil también, no solo con los cuadros que vimos, el cuadro es una parte, pero esta parte del histograma te permite de manera gráfica ver mucho más fácil un dato en específico, ¿no? O una comparativa de datos, etcétera. Por ejemplo, en el cuadro que vimos anterior, donde venía el censo de población, con un histograma de este tipo, podré identificar rápidamente, de manera así gráfica, en qué provincia es donde hay más población, ¿no? Más rápidamente. Y en qué provincia hay menos población. O aquí en México, ¿no? De los estados, en qué estado hay mayor población, y a lo mejor si quiero hacerlo más simplificado, de cierta edad, ¿no? O hombres o mujeres, saber dónde hay más hombres, dónde hay más mujeres, o cosas así. Y con una gráfica es mucho más sencillo de poderlo hacer. Poder identificar esta información. ¿Sale? ¿Dudas? Ese es un histograma. ¿No? Ok. Bueno, su silencio me dice que creo que no hay dudas, ¿verdad? Si tienen dudas, de todo el mundo no pasa nada, ¿eh? Pueden abrir su micrófono y participar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver en este caso, por favor, cómo se construye un histograma. ¿Me ayudas a leerlo? Por favor, vamos con Alberto Cárdenas. Hola, hola, Alberto, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Gustavo, ¿nos ayudas a leer esta parte de cómo construir el histograma? Ok. Partimos de una tabla de frecuencias con datos agrupados y seguimos los siguientes pasos. 1. En el eje horizontal X colocamos los límites de clase. Opcionalmente, puedes colocar las marcas de clase. 2. En el eje vertical Y colocamos las frecuencias. Se suele tomar la frecuencia absoluta, pero también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual. 3. Dibujamos las barras de cada clase, teniendo en cuenta que la altura de cada barra es igual a la frecuencia. Ejemplo Muchas gracias, 1. Gustavo. Okay. Hasta ahí vamos a verlo. Tal vez como que al principio, ahorita si lo leemos, decimos, no entiendo a qué se refiere con la parte de frecuencia absoluta o frecuencia acumulada, o a qué nos referimos con las marcas de clase, pero bueno, te estás dando la referencia de dos ejes, el eje X y el eje Y. En una gráfica estamos de esta manera. Si tú lo vieras de esta forma, este es un eje, este es otro eje. Este es el eje X, el que está en horizontal, y el que está en vertical es el eje Y. ¿Sale? Entonces, aquí te hace la referencia arriba, donde el eje, dice el eje horizontal es el X, ¿no? Ahí colocamos los límites de clase. ¿Qué son los límites de clase? Son marcas que vamos a poner, unas marquitas que vamos a poner, ¿sale? Para poder después utilizar la otra herramienta, ¿sale? Que se llama el polígono de frecuencia. Y en el eje de las Y colocamos las frecuencias. Aquí, ¿no? Aquí te lo he dicho, frecuencias. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿eh? Vamos paso por paso para que no se vayan a confundir. Primero, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicar el histograma, ¿sale? Y en este ejemplo dice, se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center. Imagínense que ustedes son los supervisores o los coordinadores de call center, de un call center, el que sea. Y te piden que analices la información de las llamadas recibidas, ¿sale? Para saber exactamente cómo están estas llamadas, es decir, cuánto tiempo en promedio se están tardando tu gente, ¿no? Y a ver si cumplen con las metas, porque a lo mejor la meta, ¿sale? La meta puede ser que sea no excederse más de 10 minutos en las llamadas, ¿no? Vamos a ver en dónde está la mayor cantidad de llamadas, cuánto están tardando. Y tú tienes que hacer un análisis, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, aquí tenemos en esta tablita los tiempos de llamada. Hay llamadas que duran de 0 a 10 minutos. Podemos hacer otra clasificación de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. ¿Sale? Tenemos la referencia aquí de estas marcas de clase
son la parte, ¿cómo decirlo?, intermedia del rango que yo tengo aquí, ¿no? Para poderlo graficar después. Ahorita vamos a ver cómo se grafica. Por ejemplo, de 0 a 10, la parte intermedia, ¿cuánto es? 5, ¿no? 5 minutos. De 10 a 20 minutos, 15 minutos, ¿no? De 20 a 30, 25. Y así, de 30 a 40, 35, 40 a 50, 45, 50 a 60, 55. Esos solamente son como puntos de referencia que vamos a ver ahorita en la parte del polígono de frecuencias que está aquí abajo. Son estos, miren, aquí, para irlo graficando. ¿Ya vieron? Ok, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? No, profe. Ok. Después, No. la frecuencia absoluta son los totales, es decir, supongamos que esta información es del mes anterior. ¿Ok? Entonces, dentro del mes anterior hubo 40 llamadas. El total fueron 40 llamadas. De esas 40 llamadas, 2 llamadas estuvieron en este rango de 0 a 10 minutos. 6 llamadas estuvieron de 10 a 20, 12 llamadas de 20 a 30, 10 llamadas de 30 a 40, 6 llamadas de 40 a 50 y 4 llamadas de 50 a 60 minutos. ¿De acuerdo? Esa se llama la frecuencia absoluta. Los totales. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Vuelve a repetir, me perdí. Sí. Por favor, gracias. Esta información de la frecuencia absoluta es el total. ¿Sí? Aquí voy a poner de lado, acuérdense en el eje de la Y, los totales, el total de llamadas que tuvo. ¿Ok? Pero, pues no todas tuvieron el mismo rango. Hubo 2 llamadas del total, que fueron 40 llamadas. 2 estuvieron en este rango. 6 en este, 2 en este, 10 en este rango, 6 en este rango y 4 sí se tardaron un buen. Ok. Después tenemos otra columna con información que me va a ayudar mucho para poder hacer mi histograma. Y también después mi polígono de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Pues simplemente es la sumatoria. Y efectivamente contemple todos los datos. Ejemplo. El primer dato que son 2 llamadas que tuve entre en este rango. Ok, ese es el que va aquí, el primero. Después voy a acumular con el siguiente. Me dice que fueron 6 llamadas de 10 a 20 minutos. Sumamos. 6 más 2, ¿cuánto me da? 8, ¿no? Llevamos 8 llamadas. Ok. Después dice que hubo 12 llamadas de 20 a 30 minutos. Si sumamos al total que ya tenía, que eran 8, ¿cuánto me tiene que dar? 20. ¿No? Ok. Entonces llevamos hasta ahí 20. Después, hubo otras 10 llamadas de 30 a 40 minutos. Más las 20 que ya llevábamos, ¿cuánto me da? 30. 30. Luego otras 6 de 40 a 50 minutos, más las 30 que llevamos, ¿cuánto me da? 36. 36. Y las últimas 4 más las 36 me da 40. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, ok, sí. Tengo contemplado el total, que son 40. O sea, está bien. Esta referencia está bien la sumatoria. Este es mi acumulado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? También otro dato que me va a servir, la frecuencia porcentual. ¿Ok? Vamos a sacar porcentajes. Siempre es importante también tener los porcentajes, no solo las cantidades o los montos, sino también porcentajes de mi frecuencia absoluta. ¿Ok? ¿Cómo saco los porcentajes? Siempre se hacen las reglas de 3. ¿Sale? Es una forma muy sencilla de poderlo hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es mi total? 40. 40. Esto equivale al 100%, ¿cierto? ¿Cómo saco mi porcentaje? Entonces, por ejemplo, quiero sacar del primer dato 2. 2 lo vas a multiplicar por 100. Acuérdate, es una regla de 3. Hagamos de cuenta que aquí tenemos 40 es el 100%, como 2 es a X, ¿no? Entonces multiplicas 2 por 100, ¿cuánto te da? Háganlo. Si tienen ahí su calculadora, váyanlo haciendo. 200. 200, ¿no? 2 por 100,
200. Sí, 200. Entre el total, ¿cuánto es el total? 40. 40, ¿Cuánto te da? 5. Aquí está. ¿Sale? A ver, hagan el del 6. Ok. A ver, para que lo saquen. 6 ¿por cuánto? Por el total, que son 100%, ¿no? Sí. Entre 40, ¿cuánto te 100, da? 600, Entre 40, 15. aquí está. ¿Así? Así es como sacan los porcentajes con reglas de 3. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, ya se nos va a acabar el tiempo bien rápido. No, Perdón. profe. Ok, entonces, ¿qué hacemos después? Con estos datos que tienes aquí, ¿sí? Tú ya puedes empezar a hacer tu histograma y tu polígono. En tu histograma lo que vas a poner es aquí, en la columna, en el eje de las Y, este es el eje de las Y, el vertical, los totales, ¿no? Y en el eje de las X, los tiempos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en mi tablita arriba los tiempos. Aquí están. De 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, etc. Entonces, lo que hago es empezar a graficar. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50, 50 a 60. Ya está mi dato, ¿no? Normalmente estas gráficas ya actualmente tenemos Excel. Excel es fabuloso porque ya te grafica muy rápido. ¿Sí lo han utilizado? ¿Han utilizado Excel? Sí. Sí. Créanme, de hecho, ustedes como Sí. administradores, aunque digas, yo no voy o para qué aprender computación, por lo menos el Office básico sí lo debes de saber. Y utilizando Excel te va a ayudar muchísimo para hacer muy rápido estos datos, poderlos manipular. Y luego, en el eje de frecuencias absolutas, como les mencionaba, tenemos aquí los datos, ¿no? Y tenemos así en esta cantidad, tenemos, aquí está, 2, 6, 12, 10, 6, 4. Entonces aquí si te das cuenta son como los intervalos. 2, 4, 6, 8, 10 y llegas incluso hasta 14. No hay ninguna de 14. No hubo 14 personas que te darán tantas llamadas con esa cantidad. Pero bueno, aquí cuando se graficó pues sacó ese dato. Entonces aquí te dice cuántas personas, o más bien la cantidad de personas en donde hubo mayor tiempo que se tardaron en las llamadas. Aquí hay 2, en este rango hay 6, en este rango hay 12, en este rango de 20 a 30 minutos hay 10 en este rango, 6 en este rango y 4 en este rango. Pregunta para ustedes. Si tú ves la tablita de arriba, con este histograma, ¿en dónde podemos identificar cuál es mi promedio o donde hay mayor cantidad de tiempo en la llamada? ¿En qué rangos? De 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. minutos es donde hay más. Después, de 30 a 40, significa 30, que 40. normalmente mis llamadas están tardando mucho, ¿no? Cuando a lo mejor en mi meta que me están pidiendo es que no puedan excederse más de, no sé, de 0 a 10 minutos. Pues imagínate, ¿qué te quiere decir esto? Que tengo que hacer algo al respecto, ¿no? O puede ser que no, que a lo mejor y mi meta puede ser entre 10 y 20 minutos, ¿no? No más. Entonces tengo que hacer yo ahí, pues, revisar esta información, pero es muy clara para mí. No sé si se dan cuenta de esto. Sí. ¿Sale? Ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué les voy a pedir? Hay un ejercicio para ustedes. Es el ejercicio 1.5.1. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tener como inciso A, de estos datos que son calificaciones de la materia de estadística, perdónenme, aquí me equivoqué al escribir, de estadística, ¿no?